Ministerio de Educación Superior, Universidad Bolivariana de Venezuela y Misión Sucre presenta primer videoforo, conferencia Luis Damiani, coautor del programa de formación de grado de estudios jurídicos. Esta videoconferencia constituye un primer paso en la nueva estrategia comunicacional educativa del programa de formación de grado en estudios jurídicos, que pretende hacer llegar a todos sus profesores, profesoras, estudiantes y comunidades en las que se desarrolla conferencias que estimulen el estudio y discusión colectiva de los fundamentos académicos, políticos, sociales de los estudios jurídicos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre. Solicitamos a los profesores y estudiantes que promuevan la difusión, estudio y discusión colectiva de estos videos para convertir las reflexiones, conclusiones y acuerdos que alcancemos en orientaciones para la implementación y desarrollo de este programa de formación, que pretende contribuir a la consecución de los fines del Estado democrático, social, de derecho y de justicia señalados en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con miras a alcanzar una sociedad más justa en el marco de la propuesta del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, de construir el socialismo en el siglo XXI como la alternativa para los pueblos de América, el futuro y sostenibilidad de la vida en el planeta. Insistimos en la importancia de que todos los profesores, profesoras y estudiantes de estudios jurídicos lean, estudien y discutan el documento Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, que es nuestra constitución interna, el programa que orienta nuestro trabajo. El profesor Luis Damiani y el profesor Cayetano Núñez han sido los principales autores del programa de estudio jurídico. Quiero que ustedes sepan y reconozcan aquí y le demos un profundo agradecimiento en conjunto. Gracias por este aplauso, porque de verdad estos profesores no han recibido ninguna remuneración, sino el profundo orgullo que nos han manifestado por ser parte de este proceso de transformación de la educación superior en Venezuela y de la formación de una nueva generación de abogados que de alguna manera puedan dar respuesta a las necesidades de justicia y los anhelos de justicia de nuestro pueblo. Construir una justicia social en Venezuela, construir el Estado social, democrático, de derecho y de justicia que está establecido en nuestra Constitución y que no podemos lograrlo desde una formación tradicional y desde una formación positivista, porque no estamos construyendo un Estado de derecho, estamos construyendo un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, y necesitamos una nueva generación de abogados consustanciados con la realidad contextual, histórica y social de nuestro país, que de alguna manera puedan sentar las bases para la construcción participativa y democrática del derecho en nuestro país, porque la Constitución de la República Bolivariana es el primer paso de la democratización de nuestra legislación, es el primer paso con la Carta Magna, pero debemos ir hacia la construcción participativa de nuestra legislación y ponerla al día de tan importante constitución en el ámbito mundial, de las más progresistas hoy día reconocidas internacionalmente. Entonces, bueno, para eso han estado colaborando estos profesores en elaborar un programa con una perspectiva completamente distinta para formar un profesional con un perfil mucho más amplio, que responda a las necesidades de atención jurídica, que responda a las necesidades de las políticas públicas en nuestro país bajo la democracia participativa y la construcción de un nuevo Estado, y que responda también a la necesidad de un investigador sociojurídico, que es un rol que los abogados formados en la escuela tradicional, como es mi caso, y el de los profesores que hoy formamos parte como abogados de este proceso, no hemos sido formados para ello, porque no nos brindaron una formación multidisciplinaria, transdisciplinaria, y no nos formaron como investigadores sociojurídicos para empezar a construir la legislación de nuestro país a partir de nuestra realidad social y de la participación de nuestro pueblo, y dejar de copiar leyes del exterior que no han servido para lograr la justicia social anhelada por nuestro pueblo. Sin más, significando nuevamente y de verdad, transmitiendo el más profundo agradecimiento en nombre también del cuerpo de profesores que han venido trabajando en este programa, les dejo con el profesor Luis Damiani. Bien, de entrada
Quiero de verdad agradecer a Lubimar Flores por haber creado, haber construido este espacio en el cual, este espacio en el cual podamos reflexionar, pensar, intercambiar ideas, no solamente entre los estudiantes y los profesores, sino también con los diferentes coordinadores del programa de estudio jurídico a nivel nacional. Lidia, bienvenida a Maracay, capital del estado de Aragua. Estamos muy contentos que estés con nosotros y nos estés acompañando. ¿Cuál va a ser el objetivo de la reflexión mía en la tarde de hoy? Vamos a tratar de analizar cuáles fueron los pasos que nosotros fuimos efectuando para construir el programa de formación de estudio jurídico. En otras palabras, así como se construye un edificio, y antes de construirlo tenemos que diseñarlo, tenemos que maquetearlo, tenemos que predefinirlo, tenemos que preconceptualizarlo. Nosotros llevamos adelante toda una serie de tareas. Y una de las tareas fundamentales que no se ve, como tampoco se ve cuando se construye, cuando estamos frente a un edificio, es la de construir su fundamento, es la de construir sus cimientos, es la de construir su base. Recuerden que cuando vemos un edificio, ese gran edificio marrón que tenemos, que lo podemos ver desde aquí, vemos su estructura externa, vemos sus ventanas, vemos sus puertas, pero no podemos de manera directa ver sus bases y sus cimientos. Nos imaginamos que tiene fundamentación, que tiene base, que tiene... Nosotros, en un primer momento, quisimos construir la fundamentación, y es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, la construcción de los fundamentos, porque siempre reflexionamos y vemos lo apariencial de las cosas, lo apariencial de un edificio, pero no vemos lo fundamental donde se basa, donde se construye, donde se alza una edificación. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque los fundamentos, esos fundamentos que no podemos llegar de manera directa a través de los sentidos, sino a través de la razón, es lo que va a guiar y orientar la construcción de las diferentes unidades curriculares y la construcción de los diferentes proyectos de investigación en el programa de formación de estudios. Yo vengo a conversar, más que todo, voy a narrar qué fue lo que vinimos haciendo para construir ese programa, cuáles fueron los pasos fundamentales, cuáles fueron las etapas fundamentales que nos llevaron a construir esa fundamentación. Bien, en otras palabras, vamos a hablar del programa de estudio jurídico, pero vamos a hablar del programa de estudio jurídico en su génesis, en sus orígenes, cómo paso a paso se fue construyendo. Bien, el punto de partida fue, en un primer momento, una investigación sobre los principios estratégicos, o en otras palabras, los lineamientos generales que están guiando el proceso de transformación de la sociedad venezolana. Esto es importante porque, y lo sabemos en nuestra cotidianidad, si nosotros no tenemos claros los lineamientos estratégicos hacia dónde vamos, podemos caer en esa práctica pragmatista, utilitaria, del día a día, que nos desvía hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos trabajar. Y el trabajo de cada día tiene que ir articulado, pero tiene que ir articulado hacia los diseños estratégicos. El programa de formación de estudios jurídicos, como vamos a ver,
no está aislado del país. La Universidad Bolivariana no está aislada del país. Y fuimos, vamos a decirlo, a reconstruir cuáles eran esos objetivos estratégicos que tenemos planteados para construir la nueva sociedad de la Quinta República, la nueva sociedad que queremos. Y cuando hablamos de sociedad, este es un concepto que tenemos que tener bien claro. Es un concepto abstracto. Repetimos la palabra sociedad, pero a veces no la llenamos de contenido. Señores, una sociedad es la suma de las relaciones y de las interrelaciones sociales que tenemos cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y esas relaciones sociales vienen caracterizadas. En el transcurso de mi intervención trataré de caracterizar la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque en una etapa, no es que fue una etapa lineal, paralelamente al tratar de buscar estos lineamientos estratégicos, hicimos una reflexión, un análisis de coyuntura, un análisis de la situación nacional. Es decir, tratamos de caracterizar, describir qué es la sociedad venezolana en los actuales momentos. Claro, estoy hablando de julio del año 2003, cuando comenzamos a construir el programa de formación de estudios jurídicos. También, repito, reflexionamos sobre qué papel juega, cuál es la función y cuál es la estructura de una nueva universidad. Una nueva universidad dentro de estas condiciones, dentro de las características en las cuales se va a edificar o se está construyendo la Universidad Bolivariana. Y elaboramos también un diagnóstico de la enseñanza y de la didáctica del derecho en las diferentes universidades públicas y en las diferentes universidades privadas. Es decir, estudiamos los programas a fondo de las escuelas de derecho. ¿Con qué intención? Tratar de descubrir dónde están fundadas y cuáles son los cimientos de estas universidades públicas y privadas y qué papel están jugando estas escuelas de derecho, y no solamente el papel de las escuelas de derecho en formar los profesionales del derecho, sino también qué papel están jugando los abogados formados en estas universidades. Bien, repito, la primera etapa fue buscar los principios estratégicos que guían y orientan la construcción de la nueva sociedad. En ese momento nosotros hicimos la proyección, no se hablaba todavía de la construcción de la sociedad venezolana dentro de los principios del socialismo del siglo XXI. Pero ya estábamos elaborando que las nuevas relaciones que tenemos que construir en la sociedad venezolana son unas sociedades de nuevo tipo, es decir, una sociedad inscrita dentro de los valores fundamentales de la justicia, del bien común, de la solidaridad y de la equidad. Principios que encontramos tipificados en nuestra Constitución Nacional. No solamente estudiamos nuestra Constitución Nacional, sino en ese momento estudiamos también los lineamientos generales del Plan Económico 2001-2005. Recuérdense que en ese momento no existía un documento fundamental, que ya existe, que es un documento reciente, de noviembre del 2004, que es el documento de la nueva etapa, es decir, el nuevo mapa estratégico, conocido por todos nosotros como los 10 grandes objetivos estratégicos. Pero ya tanto en la Constitución Nacional como en los lineamientos generales se podía predecir, vamos a decirlo, o podemos también encontrar algunos elementos que los encontramos tipificados ya en este mapa estratégico. Otro de los documentos específicos en los cuales estudiamos eran los documentos relativos a la Universidad Bolivariana. Es decir, estudiamos el documento rector de la Universidad Bolivariana y fundamentalmente bases y criterios y pautas para el diseño curricular de los programas de formación de grado. Recuérdense que la Universidad Bolivariana, después repito una vez un poco más profundo,
está construida en unos fundamentos completamente diferentes, los cuales está construida en nuestras universidades nacionales. Es decir, vamos a tratar de, más adelante, ver qué encontramos. Así como en la Constitución encontramos principios que guiaban hacia la justicia social, hacia la solidaridad, hacia la igualdad, hacia el Estado social de derecho, hacia la democracia participativa, hacia la concurrencia de todos nosotros en la construcción de un país, hacia la corresponsabilidad. Me estoy refiriendo, vamos a decirlo, al artículo 4 de nuestra Constitución, que es la base para construir una nueva sociedad, y no solamente construir una nueva sociedad, sino construir la sociedad socialista del siglo XXI. Y nosotros en el artículo 4 de nuestra Constitución ya encontramos principios estratégicos que pueden guiar y orientar nuestra práctica, no solamente como profesores, no solamente como estudiantes de Derecho, sino también en cualquier actividad que tengamos en la sociedad como ciudadanos. Ahora bien, todos sabemos que para construir una nueva sociedad, es decir, para construir, utilizando la metáfora del edificio, para construir este nuevo edificio, necesitamos instrumentos. Y no solamente necesitamos instrumentos, necesitamos de personas con voluntad que quieran cambiar las relaciones desiguales exclusivas en la sociedad venezolana. Construir unas relaciones humanas mucho más inclusivas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y para construir esto necesitamos instrumentos. Y al lado de toda una serie de instrumentos que se vienen construyendo en nuestra sociedad, al lado de las misiones, al lado de los comités locales de participación, al lado de las asambleas populares que tenemos que construir, al lado del poder público y del poder popular, unido a una nueva forma de cogestión, al lado de las redes de defensa de la revolución y de los comités de tierra urbana, también tenemos que construir nuevas universidades y nuevas escuelas. Pero nuevas universidades y nuevas escuelas, repito, que nos permita construir ese nuevo edificio, que nos permita construir esa nueva sociedad con las características que acabo de describir, que se encuentran identificadas en el artículo 4 de nuestra Constitución. Pero al lado de los principios estratégicos generales, también buscamos unos principios estratégicos mucho más específicos, que tienen que ver con la manera y la forma como nos debemos formar, o cómo debemos formar a nuestros futuros profesionales que van a trabajar en la nueva sociedad. Uno de esos principios que nos guía y nos orienta es formar profesionales integrales. Cuando entremos a estudiar el programa de Derecho, trataremos de ver cómo se enseña en las universidades tradicionales. Es decir, vamos a ver cómo se forma el abogado en las universidades tradicionales con un pensamiento fraccional y cómo vamos a ver cuál es la alternativa y la propuesta de formación de lo que debe ser un abogado. Otro elemento fundamental que encontramos que sirve de guía y de orientación, no solamente en la formación del programa de estudios jurídicos, sino cualquier programa en la Universidad Bolivariana, es que en esa lucha entre lo colectivo y lo individual, privilegiamos lo colectivo sobre lo individual. Es decir, frente a las determinaciones ideológicas que pueden haber en las diferentes perspectivas de conseguir una universidad o de conseguir una escuela de derecho, nosotros privilegiamos lo colectivo sobre lo individual. ¿Qué significa esto? Que la realización individual tiene que estar dentro de lo colectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros privilegiamos a la ideología individualista, vamos a seguir en el estado de anomia. Anomia es un concepto sociológico que significa enfermedad social. Vamos a seguir, es decir, que vamos a buscar de satisfacer primero las necesidades individuales sobre lo colectivo, y eso nos trae la situación conflictiva de la exclusión de la gran mayoría de los venezolanos. ¿Qué significa satisfacer las necesidades individuales hacia lo colectivo? Significa que si montamos un negocio rápidamente a través de los procesos de especulación nos queremos hacer millonarios en detrimento de los consumidores. ¿Qué significa el individualismo sobre lo colectivo? Que si nos dan un puesto en la administración pública, lo primero que queremos es satisfacer nuestras apetencias materiales yendo a la corrupción en detrimento de los intereses del país.
Y si queremos montar una empresa de producción, lo primero que andamos buscando es la explotación de los obreros para satisfacer en nuestros procesos de acumulación y sacarle la máxima plusvalía. Eso es satisfacer los intereses individuales de los intereses colectivos. Y la nueva patria nos demanda una ideología colectivista para poder salir de las situaciones conflictivas y, como dije hace un rato, de las situaciones de anomia. Y es una responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros, y fundamentalmente los futuros abogados. Bien, al lado de estas dos características que acabo de señalar, hay otras, fundamentalmente ser muy buenos abogados, muy buenos técnicos. Tenemos que tener también algo que no nos enseñan en las universidades tradicionales, lo que se llama un pensamiento contextualizado. Es decir, no solamente trabajar con categorías abstractas, generales, la justicia, el bien común, sino tenemos que ver en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad, cómo se materializan y se concretizan cada uno de estos conceptos abstractos. Por eso, cuando hablemos ahora de la metodología de enseñanza y la metodología de interpretación del derecho, vamos a tratar de ver cómo el papel fundamental que juega el contexto, que nos permite ubicarnos, contextualizarnos en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con los demás. Bien. En resumidas cuentas, la justificación del programa de estudio jurídico es contestarnos a una pregunta. ¿Por qué incorporar en la Universidad Bolivariana de Venezuela un programa de formación de grado de estudio jurídico? Y respondernos a esta pregunta nos lleva a respondernos que necesitamos de formar a los nuevos juristas que han de transformar el sistema jurídico, que debe servir para hacer realidad los objetivos estratégicos que encontramos tipificados en el artículo 4 de nuestra Constitución. El reto que tenemos todos nosotros, profesores y estudiantes y futuros profesionales, es cómo hacer efectiva la Constitución Nacional. Después de haber clarificado los objetivos estratégicos que estamos buscando, no solamente en la construcción de la nueva sociedad, en la construcción del profesional que necesita la patria, llevamos adelante un análisis de la sociedad venezolana. Hicimos un análisis estructural, cuáles eran las características de la sociedad venezolana, un análisis de la coyuntura nacional, y esto nos permitió hacer un análisis de la estructura de clase de la sociedad venezolana y de las tendencias de desarrollo que se están dando en este momento. Recuerden que estamos en el 2003 y las proyecciones hacia dónde se va a dar. Si ustedes me preguntan, no voy a hacer el análisis porque no tenemos tiempo, pero si ustedes me preguntan cuál es la característica fundamental de la sociedad venezolana, y yo les digo que es la conflictividad social. Lo que pasa es que no la vemos, porque ya estamos inmersos, ya hemos naturalizado. Y no solamente la conflictividad social a nivel individual, sino la conflictividad social a nivel colectivo. Conflictividad que, como todos sabemos, desde el año 1985, con el marco merideño, se ha venido manifestando y se ha venido concretizando en diferentes ámbitos de la realidad social venezolana. Recordemos la subversión social del 27 de febrero, recordemos los alzamientos militares, recordemos también la conflictividad social